Continuamos nuestro estudio de la teología contemporánea y ahora vemos otro tema. El tema es teología y sociedad. Hemos visto los últimos tres temas, teología y cultura, teología e historia y ahora teología y sociedad. Son movimientos teológicos desarrollados en el siglo XX y estos últimos ya en la segunda mitad del siglo XX, con teólogos más recientes, teólogos un poco más cercanos a nosotros en el tiempo y también en las ideas. Y ahora veremos a uno de los teólogos más influyentes de esta segunda mitad del siglo XX, que todavía está vivo, ya no está activo, pero está vivo, ya es un ancianito de 95 años, se llama Jürgen Moltmann, un teólogo alemán, nacido en 1926. Es una historia interesante la de Moltmann, hijo de una cultura alemana. Nació en la época en que Alemania estaba reconstruyéndose después de la Primera Guerra Mundial y estaba a punto de ingresar a la universidad para hacer sus estudios universitarios, no en teología, porque no era un cristiano. Él creció en una familia secular prácticamente, él así dice que era una familia secular. Estaba a punto de ingresar a estudiar en la universidad cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y ya no pudo estudiar. Se frustraron sus planes y en lugar de eso, por la edad que tenía, fue enlistado en el ejército. Él fue, a diferencia de los teólogos que hemos visto antes, Bonhoeffer, Paul Tillich, von Rad, teólogos alemanes que ya eran adultos y ya eran teólogos cuando la guerra, y ellos tenían otro papel. No, era un jovencito, no era un teólogo todavía. Entonces a él le tocó vivir sin saber nada, sin conocer nada. Le tocó vivir la guerra como soldado. Fue al final de la guerra que él fue reclutado, así que no participó mucho. Se dice que ni siquiera tuvo la necesidad de disparar siquiera una sola bala, y que ya cuando en 1945 ya estaba terminada la guerra y ahí estaban vencidos los alemanes, él se rindió rápidamente y fue tomado prisionero. Y pasó varios años de su vida como prisionero, primero en Europa, en Bélgica, y después en Escocia, donde lo llevaron para hacer trabajos forzados de reconstrucción. Cuando por fin fue liberado y regresó a Alemania, a su ciudad natal, la ciudad de Hamburgo, descubrió las ruinas. Pero mientras era soldado prisionero, fue conociendo lo que había pasado con el movimiento nazi y las cosas terribles y horrendas que se habían hecho, y quedó decepcionado de su propia nación, de su propia cultura y de lo que había pasado. Se dice que empezó él a coleccionar fotos de los campos de concentración y de los campos de exterminio que los alemanes habían construido, y empezó a circularla entre sus compañeros de prisioneros alemanes para que ellos tomaran conciencia del asunto también. O sea que se quedó frustrado y muy decepcionado de su propia cultura. Mientras estaba en Escocia, conoció a gente relacionada con la fe cristiana y con la teología, y ahí le entró el interés de estudiar teología. Cuando regresó a Alemania, ya se puso a estudiar teología. Estudió con profesores que habían sido discípulos de Karl Barth, colegas de Bonhoeffer, por ejemplo, y
que habían formado parte de esa famosa iglesia confesante, esa iglesia disidente en tiempos de Hitler. Entonces fue formado por sus profesores en esa mentalidad. Así que él tenía una mentalidad muy, francamente, muy revolucionaria y estaba con ganas de hacer. Y empezó a escribir. Proviene de una tradición más bien calvinista, no tan luterana, así que de iglesias reformadas. Tenía frases famosas: es bueno vivir, pero es difícil ser un sobreviviente. Él era un sobreviviente y pensó en su tarea de orientar y de animar a los sobrevivientes de la guerra. Él llegó a decir: nunca me he decidido por Cristo, pero tengo la certeza de que Él se decidió por mí. Él me encontró en lo más hondo de mi vida cuando estaba prisionero. Y ahí fue que él entró en contacto con la fe cristiana. Después de estudiar la dogmática de Barth, es esa gran obra que Barth escribió, él dijo: ya no hay nada más que escribir en teología, por lo menos en teología sistemática ya está dicho todo, ya no hay nada más que decir. Sin embargo, recuerdan que cuando hablamos de Barth dijimos que él dejó inconclusa su obra y que la sección escatológica ya no la escribió. Entonces dijo: bueno, la escatología es una mina por descubrir, y por ahí se fue. Entre la gente que lo influyó hay una persona que ni era cristiana, más bien un ateo, Ernest Bloch, un famoso ideólogo marxista que tenía el concepto del principio esperanza desde la ideología marxista, desde la filosofía y la ideología marxista. Eso lo influyó y le quedó en la cabeza y lo usó, el principio esperanza. Y así fue como él escribió un libro, su primer libro, en 1968, La teología de la esperanza, que es digamos, el nombre de su movimiento con el que se le conoce a él. Aunque no escribió solo de eso, escribió también acerca del sufrimiento de la cruz y de la teología de la cruz, de la centralidad de la teología de la cruz. Pero fue en la escatología donde más aportes ha dado. Supera la falsa alternativa entre una fe sin esperanza y una esperanza sin fe. La fe sin esperanza era ese cristianismo muerto que él vivió en tiempos de la guerra. Y una esperanza sin fe es el marxismo. Y sí tienen una idea de que en el futuro habrá una sociedad ideal, pero sin la fe, en este caso la fe cristiana. O el dilema entre un Dios sin futuro y un futuro sin Dios. Es lo mismo, expresado de otra manera. ¿Cómo es que la teología liberal, por ejemplo, había desarrollado ideas en que como que no había nada más allá, como que no hay segunda venida de Cristo, no hay esa idea de un final de la historia humana? Y la ideología marxista, que sí habla de una meta, habla de una utopía, pero sin Dios. Él trabajó con esos modelos escatológicos que vivió. El modelo trascendental de Barth, Dios y Dios hasta allá. El modelo existencial de Bullmann, una cosa más interna y más inmediata. Y el modelo de la historia de la salvación de Kuhlman, el ya y el todavía no del reino. Y él habla de la escatología, del advenimiento, no tanto pensando en la segunda venida de Cristo, aunque eso está en juego, sino pensando en que la escatología ya llegó, está presente.
El futuro es el punto de partida. El futuro produce esperanza. Y uno podría decir lo que ahora están diciendo algunos teólogos: el futuro ya llegó. Y el futuro es lo que nos guía y nos dirige, y lo que nos da la guía y el rumbo. Bueno, vamos a dejar por ahora las ideas de monólogo, que hay otras más ideas interesantísimas que vamos a seguir discutiendo y dialogando.